Comenzamos en el día de hoy, tenemos el seguimiento de lo que estábamos viendo. Dice la palabra del Señor en Lucas 4:25, y esto es como el texto clave para comenzar. Lucas 4:25 nos dice: en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo un gran hambre en toda la tierra. Bendita sea la palabra del Señor. Vamos a todos los que puedan hacerlo, postrarnos de rodillas para orar. Que Dios bendiga su palabra. Padre celestial que estás en los cielos, alabamos tu nombre santo por los siglos de los siglos, Señor. Le damos gracias, Padre eterno, porque estamos aquí un grupo de tus hijos que hemos venido a adorarte. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que sea tu bendición la que caiga encima de nosotros. Que sea tu Espíritu Santo, Señor. Que la presencia de tu Espíritu Santo esté aquí entre nosotros. Es lo único que queremos. Reprende al enemigo de las almas. Ayúdanos a nosotros a ser más reverentes delante de tu presencia. Guíanos, Señor. Ayúdanos a poder estar contigo. Que cuando tú vengas en gloria puedas salvarnos. Ahora abre nuestras mentes para poder entender todo lo que tú quieres mostrarnos en este día, Señor. Guíanos, ilumínanos y que sea tu Santo Espíritu nuestro Maestro. En el nombre de Jesús te lo estamos suplicando todo. Amén. Bien, mis hermanos, en el sábado pasado estuvimos hablando acerca de algo grande que se avecina a la tierra. Estuvimos hablando del hambre. Y no cualquier tipo de hambre. Los pronósticos nos vienen hablando de que parece que la cosa se va a poner un poco fea. Y acuérdense que vimos un paralelo enorme, tremendo, de lo que va a suceder en estos días, pero con lo que sucedió en Egipto una vez. Eso fue la historia de José. Al final, después que José habló de lo que iba a ocurrir, venían 7 años, realmente ocurrió. Al final, cuando vinieron los 7 años, no solamente Egipto, sino todas las naciones vecinas quedaron como siervos de Faraón. Y déjenme decirle que estaban contentos los personajes por ser siervos de Faraón. Toda la gente estaba contenta por ser siervo de Faraón, porque Faraón les había dado la vida. Se había acabado en el primer año el dinero, el ganado, todo se había acabado. Comenzaron a vender sus tierras y al final, en el segundo año, comenzaron a vender sus cuerpos a Faraón. ¿Por qué? Por la comida. Créanme que lo que vimos en el primer tema yo creo que fue bastante grande, porque el que controla la comida, ¿qué controla? El mundo. Controla el mundo y controla a las personas. El enemigo sabe bien a dónde ha apuntado. Vamos a seguir viendo y vamos a echarle ojo a algo de este paralelo. Vamos un momentico, aquellos que tengan la palabra de Dios, ahí en el libro de Génesis, en el capítulo 37, no sé si se dan cuenta que con José, mira lo que pasó, y hay algunos paralelos con José y los 144,000, aquellos que van a ser los protagonistas en los eventos finales. Miren, José y sus hermanos. Aquí estamos hablando, José y aquellos que se dicen ser adventistas del séptimo día, o que son adventistas del séptimo día. Miren aquí en el versículo 19 del capítulo 37, dice: y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. ¿Cómo le decían a José? El soñador. Le decían el soñador. El soñador, que al final, en el segundo versículo, se convirtió en un profeta, ¿verdad? Porque tenía el espíritu de la profecía. Y los que tienen el espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, los que andan con Cristo Jesús y andan analizando las palabras proféticas, el Señor le da un don bien especial y lo pone bien en alto por encima de todos sus hermanos. El soñador, le decían a José. Hoy no solamente le dicen soñadores a aquellos que han decidido disentir en contra del grupo mayoritario, sino que también le llaman fanáticos, alarmistas,
Y si se dan cuenta, en los versículos 20 y en los versículos 18, es decir, los versículos anterior y el que le sigue, el versículo 19, se dan cuenta que había una riña grande entre los hermanos de José con José y querían tirarlo en el hueco, y otros le dijeron: no, mejor vendámosle, porque la sangre de nuestra propia sangre. Pero había una riña con el hermano, el soñador. Saben que hoy en día hay muchos que son soñadores, están soñando bien en grande. Lo dice la palabra de Dios un poco más abajo: y comenzaron, en el capítulo 41, versículo 54, y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José lo había dicho. Ya esto es otra escena completamente. José estaba en Egipto, había sido vendido, pasó por muchas angustias, pero Dios lo comenzó a elevar de tal manera que llegó los 7 años de hambre, tal cual como José lo había dicho. Cuando estamos aquí marcando esta expresión en rojo, lo que estamos diciendo es verdad, como José había predicho, gracias al Espíritu Santo de Dios que moraba en su persona. Porque él predijo antes que viniera la hambruna aquel acontecimiento que venía sobre Egipto y sobre toda la tierra. Y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Así que tenemos al soñador, pero luego al profeta, al que predice los acontecimientos, al que anuncia y se cumple lo anunciado. En el tercer versículo nos encontramos, versículo 56 del mismo capítulo, y el hambre estaba por toda la extensión del país. Había hambre. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Así que tenemos el soñador, tenemos el profeta y tenemos el que suple y el que sustenta a toda la nación de Egipto y a todas las naciones de la tierra. Amén. Aquel soñador se convirtió en el sustentador. Un poco más abajo dice: José era el señor de la tierra. Así que de esclavo pasó a ser, ¿qué cosa? Señor. De soñador pasó a ser el patrón de toda la tierra, quien le vendía al pueblo de la tierra, que suplía al pueblo de la tierra para que no muriera. Y llegaron sus hermanos, los hermanos de José, y se inclinaron a él rostro a tierra, tal cual y como José lo había soñado, con las espigas que se doblaban delante de la de él que estaba parada. Pero bueno, de soñador pasó a inclinarse todos los hermanos delante de José. ¿Saben, hermanos, que en nuestros días este capítulo completo, todos estos textos que estamos leyendo van a cumplirse literalmente con un grupo selecto? Con aquellos que decidieron ser soñadores y prefirieron no agradarle a sus hermanos, no agradarle al mundo, sino advertir lo que pronto viene sobre la tierra. Miren aquí José advirtiendo, pero se cumplió lo que él había predicho. Todo el granero, José abrió todo granero. Estos se van a convertir en aquellos que le van a suplir no solamente a sus hermanos, sino también a otros que van a venir, mis hermanos, que también van a convertirse en sus hermanos. Y José era señor y todo el mundo se inclinó. ¿Saben que esto se va a cumplir con un grupo selecto? Miren aquí, vamos a abrir un momentico, los que tengan Biblia. Vamos a abrir ahí en el libro de Isaías, en el capítulo 60. Voy a leer los versículos 13 y 14. Dice: la gloria del Líbano vendrá sobre ti, cipreses, pinos y bosques juntamente, para decorar el lugar de mi santuario, y yo honraré el lugar de mis pies. Voy a cambiar la expresión: yo honraré el lugar de mis pies. Aquí los hermanos se postraron, se inclinaron a él, rostro a dónde, rostro a tierra. Esto es inclinándose ante los pies de José, que hay otro texto donde lo dice. Miren aquí en el versículo 14: y vendrán a ti humillados, así como vinieron los hermanos de José, pero por algo van a venir humillados ante ti, porque te estaban humillando anteriormente.
los hijos de los que te afligieron, y a la pisada de tus pies se encorvarán todos los que te carnecían, y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. Amén. ¿Saben que esto se va a cumplir, esta profecía? Amén. Con los 144,000. Aquí lo tenemos en Apocalipsis 3, Apocalipsis capítulo 3, versículo 9. Miren lo que dice aquí. Aquí hablando de Filadelfia y dándonos algunas características de los 144,000. Miren lo que nos dice ahí en el versículo 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás. Sinagoga de Satanás. A los que se dicen ser judíos y no lo son. ¿A quiénes son aquellos que se dicen ser judíos y no lo son? Este es otro tema, no me voy a meter dentro del tema, pero aquí se está hablando de los adventistas del séptimo día. Los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a sus pies. No me lo estoy inventando, Elena de White lo dice literalmente el espíritu de profecía. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Esto va a ocurrir, mis hermanos, en un momento específico, dado por la palabra de Dios, en el período que se nos avecina. El Señor, en el tiempo de angustia más supremo, va a permitir que un grupo venga y se postre a los pies de los 144,000, de aquellos que una vez despreciaron, de aquellos que tiraron en el hueco, de aquellos que se comieron, podemos decir, de aquellos a quienes vendieron sus hermanos. En el libro de Spalding y Magan dice clarito en la página 1 del Espíritu de Profecía, que los hermanos, nuestros hermanos adventistas del séptimo día, son aquellos que nos van a entregar con los católicos. Así lo dice clarito. Amén. Si todo esto se va a cumplir, ciertamente se va a cumplir, pero sin embargo hay algunos que dudan que todo esto se va a cumplir. También tenemos aquí en el texto que comenzamos, vienen 3 años y 6 meses, 3 años y medio. Hubo esa gran hambre en los días de Elías, nos dice el Nuevo Testamento. Vamos un momentico a ver a qué se refiere, de dónde está esta historia en el Antiguo Testamento. Y eso aparece en Primera de Reyes en el capítulo 18, versículo 1 en adelante. Nos dice: pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo: ve, muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. ¿Cómo estaba la tierra? La tierra completa, no solamente Samaria, que estaba muerta de hambre. En la tierra no había llovido. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Durante cuánto tiempo? 3 años y medio. Oh, ¿qué significa no haber agua en la tierra durante 3 años y medio? No sé cómo quedaban algunos con vida, ¿saben? Un montón de personas murieron en ese periodo. Fueron muchos los que cayeron. Aquí el Señor le dijo a Elías: ve, muéstrate delante de acá que yo voy a hacer llover sobre la tierra. Fue pues Elías a mostrarse acá, y el hambre, ojo con esto, el hambre era grave. ¿Dónde? En Samaria. Había demasiado hambre. 3 años y medio. Versículo 3: y acá llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Miren esta lección. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cueva, bien escondidito, cuando había angustia en los días de Elías, y los sustentó con pan y agua. Alabado sea el nombre del Señor. ¿El mayordomo de quién? De acá. Era aquel que estaba escondiendo a los profetas, a los siervos de Dios, aquellos que guardan los mandamientos de Dios, los que estaban relacionados con Cristo. Y la palabra de Dios nos dice claramente en el espíritu de profecía que aquellos que estén ligados a la roca también van a ser sustentados únicamente con pan y con agua. Miren para acá, pan y agua es todo lo que se le promete al remanente en el tiempo de angustia. Patriarca y Profeta 261 dice: en el tiempo de angustia que vendrá inmediatamente antes de la venida de Cristo, los justos, aquellos como los profetas en aquel tiempo, serán
resguardado por el ministerio de los santos ángeles. ¡Qué revelación más profunda! Los ángeles del cielo nos traerán, ¿qué cosa? Pan y agua. Así como Elías, ¿se acuerdan que los pájaros le traían pan? Y el Señor le sustentaba con un pequeño arroyo que nunca no se secaba para él, hasta que luego un poco más adelante se secó. Pero Dios siempre sustenta a su pueblo, no lo va a dejar a ciegas. Un poco más adelante también había hambre en la tierra. Ahí en 2 de Reyes, capítulo 4, versículo 38, dice: Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra. ¿Se dan cuenta cómo hay episodios de grande hambre en la tierra? ¿Qué nos está diciendo todos estos episodios de la palabra de Dios? Que hay algo grande que se avecina y que tenemos que poner nuestros ojos allí. Ahora ustedes no lo ven, pero miren bien, fíjense bien en todas estas historias, porque lo que vamos a ver es grande. Dice: y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla como grande y haz potaje. ¿Pero para quién? Ah, para los paganos, no. Para los hijos de los profetas. Había potaje, mis hermanos. Mientras la tierra estaba como llena de hambre, había una gran hambre, había potaje para los hijos de los profetas. Había comida para los hijos de los profetas. Ahora en el versículo 42, mira lo que nos dice en otra más adelante. Vino entonces un hombre a Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicia, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga, y dijo, él le dijo: dad a la gente para que coma. Había bastante gente. Dad a la gente para que coma. Versículo 43 dice: y respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Son demasiados. Pero él volvió a decir: dad a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán, ¿y qué cosa? Y sobrará. Alabado sea el nombre del Señor. Esto significa fe. Esto significa un profeta de Dios. Esto significa el sustento de Jehová, el sustento de pan sobre su criatura, y más para los últimos días. Aquí en el versículo 44, entonces lo puso delante de ellos y comieron, y les sobró conforme a la palabra de ¿quién? Conforme a la palabra de Jehová. Alguien de lo que predicamos en el tema pasado, es grande lo que se avecina. ¿Alguien tiene temor para lo que se avecina? El que está en Cristo Jesús no tiene de qué temer. En aquel tiempo de supremo apuro, de suprema hambre, dice el Señor para nosotros. La Biblia está cargada de promesas. Job 5:20: en el hambre te salvará de la muerte y del poder de la espada en la guerra, de la destrucción y del hambre. Versículo 22: te reirás y no temerás de la fiera del campo. Alabado sea el nombre del Señor. El remanente se va a reír en el tiempo de la angustia, porque no tendrá hambre. Dios lo sustentará de pan. Mientras muchos en la tierra no tendrán que comer, estarán vendiendo. Ustedes van a ver lo que se avecina sobre la tierra, mis hermanos. Entonces por aquí tenemos toda una buena noticia. Esto no es malo para nosotros, para su pueblo, los que estemos aferrados a Dios. Esto es bueno lo que viene, porque Cristo está a las puertas y Dios sustenta a sus hijos. Pero viene mala noticia. Para los impíos no viene nada bueno. La palabra de Dios nos habla de que en las ciudades viene hambre. Y usted dice: pero bueno, ¿cómo esto? Si eso ya sucedió hace mucho tiempo atrás. 2 de Reyes, capítulo 25, versículo 1 dice: aconteció que a los 9 años de su reinado, en el mes 10º, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén. ¿Qué significa esto? Sitio, mírenlo aquí. Y la sitió, ¿lo ven allí? Marcado en rojo. ¿Y sitió a quién? A Jerusalén. Levantó torres contra ella alrededor. Versículo 2: estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. A los 9 días del cuarto mes prevaleció hambre en la ciudad, hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. ¿Qué llegó a la ciudad? Llegó una hambruna, mi hermano. Llegó una hambruna en la ciudad. Ojo con esto. Fíjense que no es en el campo donde estaba el hambre. Era en la ciudad donde estaba el hambre. Hasta que no hubo pan, ya no había nada que comer. Era grande, en extremo esta hambre. Pero vean, aquí el versículo 1 y el versículo 2 dice clarito, clarito, por qué fue que llegó el hambre. El hambre llegó, ¿por qué?
por el sitio. ¿Qué es lo que trae hambre como tal a las ciudades? La guerra. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Hay muchas cosas que traen hambre. La falta de economía, las guerras, pero todas estas cosas tenemos que ya ir pensando con otra mente en los sitios espirituales para nuestros días. Todo esto tiene que ver con sitios. La palabra de Dios nos dice, hambre a toda una ciudad es sitio. No lo confirma, no lo sigue confirmando. Aquí los precios comienzan a subir y el hambre viene por los sitios. Dice la palabra de Dios en 2 de Reyes capítulo 6, versículo 24. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Lo vemos nuevamente, como dice, sitió a Samaria. Y hubo, ¿por qué? Por el sitio, gran hambre en Samaria. A consecuencia, vuelve y repite, del sitio. Ojo con esto, tanto que la cabeza, el hambre era tan grande, tanta hambre, que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. El estiércol de paloma se compraba para comer porque ya no había nada, ni hoja, ni nada en los árboles que comer. Era tanta el hambre, mi hermano. Y pasado el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, salva, rey, señor mío. Y él dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? No sé si se dan cuenta, aquí estamos tocando varios textos de la palabra de Dios que nos están diciendo que el hambre viene por el sitio del imperio, mi hermano, de aquellos que están gobernando los reinos de este mundo. La palabra de Dios nos lo dice clarito. Por eso tenemos que ir pensando en los sitios espirituales, como dijimos, para nuestros días. ¿No ha pensado usted en que estamos siendo sitiados ya hace mucho tiempo? Desde hace mucho tiempo estamos todos nosotros siendo sitiados y se está avecinando un colapso grande sobre todo el mundo. Esta ave de Roma hace mucho tiempo, y lo hemos presentado en otros estudios, no sé si se acuerdan del tema que dimos, que me gustaría que lo vieran nuevamente porque este tema literalmente nos ayuda a ver de una manera demasiado clara y profunda que estos estandartes eran de Roma y eran no cualquier tipo de estandarte, y hoy en día nos están sitiando con todos estos estandartes. El tema se llama los estandartes de Roma a tu vista, este mismo que está aquí, estandarte de Roma a tu vista. Estos sitios, mis hermanos, han comenzado no solamente desde septiembre 11 del 2001, no, en 2020 ha comenzado una flecha de sitios sobre el pueblo de Dios. No solamente con el bicho, sino también con el clima. Con el cambio climático nos están hace tiempo sitiando y sitiando, y esto para la mente que tenga sabiduría. Ya de todo esto hemos hablado y hemos venido a parar en la guerra entre Rusia y Ucrania, donde muchos estaban preocupados por si hay una tercera guerra mundial. ¿Estamos siendo sitiados, sí o no, mis hermanos? ¿Lo han visto? En el capítulo 1 del conflicto de los siglos nos habla un poco más profundo acerca del sitio más grande del cual nos habla la palabra de Dios. Y esto fue específicamente la profecía que lanzó Jesús en Mateo 24 y en otros capítulos de los evangelios. Espantosas fueron las calamidades. Página 34, conflicto de los siglos. Espantosas fueron las calamidades que sufrió Jerusalén cuando el sitio se reanudó bajo el mando de ¿quién? De Tito. Y nosotros hablamos del sitio de Cestio Galo y del sitio de Tito. Y ya probamos aquí en el tema, los estandartes de Roma duita, que el sitio de Cestio Galo ya vino. Y que hay del pueblo de Dios si todavía se encuentra en el lugar donde Dios le dijo que no tiene que estar cuando llegue Tito. ¿El sitio de quién? De Tito. Todo lo que vamos a leer ahora es con el sitio de Tito. La ciudad fue sitiada en el momento de la Pascua, cuando millones de judíos se hallaban reunidos dentro de sus muros. Los depósitos, ojo con esto, de provisiones, que de haber sido conservados hubieran podido abastecer a toda la población por varios años, habían sido destruidos. ¿Por quiénes?
por los mismos que estaban asediando. Todo había sido como destruido a consecuencia de la rivalidad y de la represalia, de las pasiones en la lucha. Y pronto los vecinos de la Jerusalén empezaron a sucumbir a los horrores del hambre. ¿Qué es lo que vino después del sitio? Vino hambre sobre toda Jerusalén, pero vamos a ver que es un hambre en extremo. Una medida de trigo se vendía por un talento. Tan atroz era el hambre que los hombres roían el cuero de sus cintos, sus sandalias y la cubierta de sus escudos. El cuero se lo comían. Lo echaban en agua caliente, lo ablandaban, se lo comían, lo roían. Muchos salían durante la noche para recoger las plantas silvestres que crecían fuera de los muros, a pesar de que muchos de ellos eran aprendidos, eran tomados por los romanos, por los ejércitos que estaban fuera y muertos por crueles torturas. Y a menudo lograban escapar, eran despojados de aquellos que habían conseguido aún con riesgo de la vida. Lo poquito que podían conseguir, lo despojaban. Cuando entraban de nuevo a la ciudad, los que lograban escapar. Los que estaban en el poder imponían los castigos más infamantes para obligar a los necesitados a entregar los últimos restos de provisiones que guardaron escondidos. Y tamaña atrocidad eran perpetradas muchas veces por gente bien alimentada que solo deseaba almacenar provisiones para más tarde. Había gente que sí tenía poder, que tenía riqueza, eso eran 2, 3, que mira lo que hacían. Aquí en todo este párrafo, todo me motiva. El hambre va en extremo por los sitios. Hay gente que aún no logra ver lo espiritual. Tenemos que pedirle mucho discernimiento a Dios para poder enterarnos de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Porque este pueblo, por mucho tiempo fue alentado. No solamente por Jesús, por todos los apóstoles. Había uno entre ellos que anunciaba que Jerusalén iba a ser destruida. ¿Y qué hacían con él? Se burlaban de este hombre. ¿Entiendes? Un viejito. Hoy en día pasa lo mismo con el pueblo de Dios. Por mucho que se diga, viene hambre, viene destrucción, viene pestilencia más cruda, más fuerte, todavía no ha pasado nada. Hay alguna gente que se burla y hay otras que no ha pasado nada, entra por un oído y sale por la otra. Miren, aquí dice, los depósitos de provisiones que de haber sido conservados hubieran podido abastecer a toda la población por varios años, habían sido como destruidos los depósitos de provisiones. Ustedes saben que los depósitos de provisiones se están destruyendo hoy en día. Hace 2 semanas, yo no pude coger toda la noticia, capté alguna foto, pero hace 2 semanas para acá, y es noticia inminente, las grandes fábricas, los grandes lugares de los alimentos en diferentes partes, en Estados Unidos también, desde que salió en varios canales de noticias, en Fox News, lo pueden ver, han sido destruidas. Dice más adelante, en el mismo capítulo, el párrafo siguiente de lo que estamos leyendo, en el conflicto de los siglos, millares murieron a consecuencia del hambre y de la pestilencia. Los afectos naturales parecían haber desaparecido. El hambre, mi hermano, literalmente mata. Aún en nuestros días, el bicho que anda matando gente por ahí no se compara en las estadísticas a los niveles de las muertes por hambre. Todavía no se compara. El hambre sigue matando más que muchos eventos unidos al mismo tiempo. El hambre mata. Estaba muriendo mucha gente a consecuencia del hambre. Los afectos naturales parecían haber desaparecido. Los esposos se arrebataban uno a otro los alimentos. ¿Qué es lo que había dentro del propio pueblo de Dios? Aparentemente era el pueblo de Dios. Dentro del propio pueblo judío, dentro del propio pueblo de Israel, se estaban fajando, había fajazón, todo el mundo estaba arrebatándose una cosa a la otra. Oye, hasta se mataban por un granito de comida. Los hijos quitaban a sus ancianos padres la comida que se llevaban a la boca. Y la pregunta del profeta, ¿cuál fue? En el libro de Isaías 49:15, mírenlo allí. ¿Se olvidará acaso la mujer de su niño mamante? Recibió respuesta en el interior de los muros de la desgraciada ciudad, tal como la diera la Santa Escritura. Esta pregunta que está haciendo el profeta, ¿la mujer acaso se olvidará de su hijito, de su pequeñito que dio a luz?
Aquí está hablando de un hambre tan extrema, mi hermano, y de algo que se viene sobre la tierra, que las mujeres mataban con cuchillos a sus hijos en sus garganticas, lo desangraban y le metían un palo. Las imágenes son tan fuertes que yo no la pude poner. Yo tengo dos imágenes. Le metían un palito a los niñitos y los cocían, mis hermanos, como si fueran un cerdito, poco a poco en el fuego. Y esto lo vamos a ver un poquitico más adelante. Esto sucedió dentro de los muros de Jerusalén, sí, mis hermanos. Así como estamos viendo la misericordiosa manos de las mujeres cuecen a sus hijos, cocinaban a sus hijitos. Esto les sirven de comida en el quebranto de la hija de mi pueblo. Y esto es terrible. Pues uno dice, bueno, pero eso fue en aquel tiempo. Hay algunos que no creen todavía que esto se va a volver a cumplir para nosotros, mis hermanos. Y aquí estamos leyendo de Lamentaciones 4. Vean bien, lo que tengan la Biblia. Vamos a profundizar un poquitico más. Esto es bien interesante. Lamentaciones, en el capítulo 4, tenemos a Jeremías y también Lamentaciones. Aquí está el versículo 10, pero vamos a leer desde arriba para que vean, era mucha hambre la que se predice en la palabra de Dios. Aquí en el versículo 4 del capítulo 4 dice: los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se lo repartiese. Verso 5: los que comían delicadamente fueron asolados en las calles. Los que se criaron entre púrpura se abrazaron de los estercoleros. Aquella gente que se criaron entre púrpuras, ahora se abrazaban de los estercoleros. ¿Por qué? ¿Por qué vino esto? Porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma. ¿Qué es lo que trae toda hambre? ¿Qué es lo que trae toda la destrucción y toda la angustia que se viene sobre la tierra? El pecado del pueblo de Dios tiene que ver, mis hermanos, con la desgracia de todo el mundo. Ahora dice en el versículo 8: oscuro más que la negrura es su aspecto, no lo conocen por la calle, su piel está pegada a sus huesos, se secan como un palo, demasiado flaco, no tienen nada que comer. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por hambre, porque estos murieron poco a poco por la falta de los frutos de la tierra. Las manos de las mujeres piadosas cocieron a sus hijos, sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebranto de la hija de mi pueblo. Aquí en el próximo párrafo nos manda para Deuteronomio capítulo 28, que nos dice lo mismo, la misma profecía que se tenía que repetir, mis hermanos. Capítulo 28, versículo 56 dice: la tierna y la delicada de entre vosotros, que nunca la planta de sus pies intentaría sentar sobre la tierra, de pura delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido de su seno y a su hijo y a su hija, al recién nacido que sale de entre sus pies y a sus hijos que diere a luz, pues lo comerá. Deuteronomio 28: pues lo comerá ocultamente por la carencia de todo, en el asedio y en el apuro con que tus enemigos te oprimirán en tus ciudades. Desde aquí del capítulo 28 del libro de Deuteronomio se estaba anunciando esta hambruna que venía. Ezequiel capítulo 5, vamos un momentico al versículo 10 para que vean que la palabra nos da mucho, pero mucho detalle acerca de este mismo evento. Dice: por eso los padres comerán a los hijos en medio de ti, de Jerusalén, y los hijos comerán a sus padres, y haré en ti juicio, y esparciré a todos los vientos todo lo que quedare de ti. Es decir, no solamente los hijos, los padres se comían a los hijos, sino también los hijos más fuertes, obviamente, mataban a sus papás, a sus mamás, como el caso que se dio los otros días del hombre que le picó la cabeza a la madre y la enterró. Asimismo, toda esta criminalidad ya se dio hace mucho tiempo en el pueblo de Israel, pero era para comerse a sus padres y sus padres a los hijos. Mis hermanos, la pregunta es, porque hay muchos que dicen: pero todo esto fue en aquel tiempo, esto no puede volver a ocurrir.
Apunte bien todo lo que vamos a ver aquí ahora, porque vamos a demostrar por la Biblia, punto por punto, que cada una de las historias del hambre, tanto la de Egipto como la de Elías, como la de Roma, este sitio que hubo aquí en Roma, todo se va a volver a repetir, porque no es Piri que lo dice, es Jehová que está diciendo que esto se va a volver a repetir. Dios dice que se repetirá. Vamos a copiar todos estos textos y es interesante que notemos. Primera de Corintios, capítulo 9, miren lo que nos dice. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Aquí estamos analizando si aquello que fue escrito se va a volver a repetir. Primera de Corintios 9:10, versículo 10 nos dice, o lo dice enteramente por nosotros. Esto fue la ley de Moisés, en aquel tiempo cuando escribió Moisés. Dice, o lo dice enteramente por nosotros. Pues por nosotros se escribió. ¿Cuántos dicen amén? Porque con esperanza debe haber aquel que hay. Más abajo dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 15, aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. ¿Usted quiere saber lo que viene en el futuro? Obviamente tiene que ir a la palabra de Dios para ver lo que ya ocurrió. Porque Dios trabaja de la misma manera con cada ramo de su obra. Y Dios restaura lo que pasó. En el mismo libro, capítulo 1, versículo 1 dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Nada hay nuevo debajo del sol. La palabra de Dios es clara. Versículo 10. Hay algo de que se puede decir, he aquí esto es nuevo. He aquí esto es nuevo. Ya fue en los siglos que nos han precedido. Sí, lo que viene, mi hermano, ya ha ocurrido. La palabra de Dios lo confirma, pero muy duro. Ahí en el libro de Romanos, capítulo 4, versos 23 y 24, dice, y no solamente con respecto a él, aquí estaba hablando de Abraham y lo que él había hecho, no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada la fe, sino también con respecto a nosotros, a quienes han de ser contadas, un poco más para abajo. Es decir, todo aquello que ya pasó viene para nosotros nuevamente. Miren aquí en el capítulo 15, versículo 4, y anoten este texto porque es un clavo. Porque las cosas que se escribieron antes, ¿cuántas dice? Las cosas que se escribieron antes para nuestras enseñanzas se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. En Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 11 dice, y estas cosas, usted puede leer del versículo 1 hasta el 10, se va a dar cuenta que está haciendo la historia completa del pueblo de Israel. Dice, y todas estas cosas que escribió Moisés y que le aconteció al pueblo, acontecieron como ejemplo, mi hermano. Y están allí escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Gloria a Dios. Esto hay que decirle amén a todo esto. En 1 Pedro capítulo 1, versículo 10 nos dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, para nosotros ahora, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Cuáles eran las glorias que vendrían tras ellos? Todos esos profetas que escribieron en el Antiguo Testamento, escribieron no solamente para que se cumpliese aquí cuando Cristo viniera a esta tierra, sino también para que se cumpliesen en nuestros días, aquellos que han de alcanzar los fines de los siglos, eran las glorias que tendrían que venir. Mírenlo aquí, a estos se les reveló, a los profetas, que no para sí mismos, se les reveló, pero no era para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Todos ellos escribieron en verdad para nosotros. Miren qué grande esta revelación de estos dos últimos textos que hemos leído. Aquí en el libro Mensaje Selecto, tomo 3, en la página 386, ustedes la ven bien ahí, 386, miren lo que nos dice. Ojo con esto, pónganle ojo. Cada uno, ¿cuántos?
Cada uno de los profetas antiguos habló menos para su propio tiempo que para el nuestro. Amén. Ojo con esto. De manera que sus profecías son válidas para nosotros. Cada uno, todo, desde Moisés hasta Malaquías. Todos los profetas que fueron de allí del pueblo de Israel hablaron menos para ellos que para nosotros. Aún los apóstoles que recibieron el espíritu de profecía hablaron menos para sus días que para nuestros días. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo. Estos son los mismos textos que hemos leído hasta ahora. Pero dice, la Biblia, en la próxima página, ha acumulado y reunido sus tesoros para esta última generación. Todos, ¿cuántos? Todos los grandes eventos y las solemnes transacciones de la historia del Antiguo Testamento han sido repetidas y se están repitiendo en la iglesia en los últimos días. En estos últimos días. Los profetas todavía testifican de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que debía seguir. Allí, todas las verdades acumuladas se nos presentan con fuerza para que aprovechemos sus enseñanzas. Estamos bajo la influencia de todas ellas. Si usted cree que no va a venir el episodio donde la madre van a volver a comerse a sus hijitos, usted no es cristiano o no cree en la palabra de Dios. Ya usted debe estar imaginándose de qué cosa nosotros estamos hablando. Esto es demasiado fuerte. El episodio que se viene sobre la tierra es demasiado grande y ya esa hambre a la cual Satanás ha dedicado a este mundo, porque lo hizo a través del Papa Francisco, no solamente dedicando a Rusia y a Ucrania, como también había dedicado a Polonia, y en la misma fecha que dedicó a Polonia, en el tiempo cuando cayó el campo socialista, en ese mismo tiempo fue que consagró a Rusia y a Ucrania. Todo está perfectamente ligado y todo bien calculado a sus profecías. También consagró a la Virgen al mundo entero. Y ellos lo que están es consagrando al mundo entero al hambre que se avecina, porque Satanás únicamente puede dominar a todas las personas y meter en su bolsillo a través del alimento, a través del hambre. Segunda de Reyes, capítulo 6. Y le dijo el rey, ¿qué tienes? Y ella respondió, esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy y mañana comemos el mío. Y lo hizo, sí lo hizo. Por eso le está hablando así al rey. La otra mujer le dijo, dame tu hijo, vamos a comérnoslo hoy y mañana nos comemos el mío. Verso 29. Cocinamos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella se escondió a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro. Y el pueblo oyó el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Demasiado grande, ya esto es el extremo. Comerse a sus propios hijos. Esto viene de nuevo, mi hermano. Y el Señor nos ha enviado para anunciarle a ustedes y anunciarle al mundo, anunciarle a los hermanos que se viene un hambre tan grande que las mujeres se van a comer a sus hijos, literalmente hablando, mi hermano. Esta hambre viene sobre la tierra. La profecía del Señor, que hay muchas personas que dicen, esto no se va a cumplir. Esto se vuelve a cumplir y tiene un cumplimiento más fuerte. La profecía del Señor extraña un doble significado. Al par que anunciaba la ruina de Jerusalén, presagiaba también los horrores del gran día. Conflicto de los siglos, página 40. La profecía de Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento. Con cada uno de sus episodios se va a cumplir nuevamente, mi hermano. Ese sitio se va a cumplir. ¿Saben qué? El sitio ya se comenzó a cumplir. Ya los ejércitos romanos hace rato están clavando sus estacas. Pero ¿saben qué? El pueblo está diciendo, todo está bien en Sion. No ha pasado nada. No ven. Están dormidos.
El pueblo adventista del séptimo día se ha quedado roncando, mi hermano. No hay pastores, no hay ministros, no hay voz de atalaya que despierte. Todos se han quedado dormidos en Sión. Pero Dios tiene que mandar a un profeta. Amén. Dios tiene que mandar una voz. Dios tiene que mandar a alguien que despierte a través de su Espíritu Santo. Miren, mi hermano, esta profecía va a tener otro cumplimiento. Viene hambre. Y no es que viene, ya está sobre la tierra. La terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. Mateo 24, del 6 al 8, estas guerras, rumores de guerra. Ahí nos menciona también el hambre, que dice que será solamente el principio de dolores. Aunque estas profecías se cumplieron parcialmente. ¿Qué significa parcialmente? Un pedacito se cumplió allá en Jerusalén, con todos estos desastres que lo miramos y nos da, a veces nos impresiona de saber cómo las madres se comían a sus hijos. Con la destrucción de Jerusalén se aplican más directamente a los postreros días. Esto está en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 351. ¿Es grande lo que viene, hermano? ¿Es sí o no? ¿Es grande lo que viene, sí o no? Pues claro, mis hermanos. Henry Kissinger en 1973, el presidente de los Estados Unidos, dijo: controlan los alimentos y controlan a la gente. El que tiene el control del alimento, ellos lo están diciendo hace mucho tiempo, tiene el control de la gente, pero sigue diciendo: controla el petróleo y controla las naciones, controla el dinero y controla el mundo. ¿Pero de dónde tomaron esta frase? Bueno, mira, Satanás sabe hace mucho tiempo, y esto está en la palabra de Dios, lo hemos demostrado de tapa a tapa. El que controla el alimento, el que controla las necesidades básicas del ser humano, como vimos en el tema pasado. ¿Cuáles son las necesidades básicas y la necesidad más profunda de un ser humano? El alimento. Es el alimento. Y usted dice, bueno, el aire, pero tenemos necesidad de respirar, pero es algo que va no por nuestra propia voluntad, tenemos que hacerlo obligatoriamente. Amén. ¿Qué queremos hacer? El hambre es la necesidad más grande de un ser humano. Tenemos necesidades como ir al baño y otras cosas, pero sin comer no se puede hacer otra cosa. ¿Entienden? El que controla el alimento tiene controlado todo. Miren, hermano, los alimentos literalmente están subiendo de precio por las cosas que están pasando, la inflación, la economía, las bolsas de valores, todo va en aumento, todo está disparado de una manera increíble. La crisis de los contenedores, la crisis que comenzó cuando el bicho comenzó en el 2020, todo con el cambio climático se está quedando corta con la crisis de la guerra entre Rusia y Ucrania con los alimentos. Ucrania, mis hermanos, lo vimos en otro tema, no solamente es el granero de toda Europa, sino que está categorizado como el país que es el granero del mundo. Mira cuánto sale un granero para, ¿cuánto dice allí? 600 millones de personas. Esa es Ucrania. Ucrania lidera la producción mundial de todo tipo de cereales y es el país de Europa con mayor porcentaje de tierra cultivado, mis hermanos. Esta es Ucrania, la que está en guerra, la que está sitiada, la que está siendo pisada para no abastecer a los otros países. El mayor exportador de trigo del mundo es ¿quién? Es Rusia, obviamente. Pero Ucrania encabeza la producción global de cereales, semillas, harina, y es además el país con mayor porcentaje de la tierra cultivable. El granero de Europa, como se dijo siempre, por ocupar puestos de liderazgo en la recolecta de cebada, maíz, centeno y trigo. Por sí sola, su producción es suficiente para abastecer el mismo número que vimos, 600 millones de personas. Motivo que es más suficiente para entender de prolongarse la guerra y las sanciones prácticas. Prácticamente todos estados sufrirán las consecuencias. Todo el mundo va a sufrir esta consecuencia. El precio del trigo registra un máximo histórico en medio de la guerra entre Ucrania y Rusia. Ambas naciones, como vimos, uniendo las dos naciones, son un 30%, ¿ok?, de las exportaciones de cereal en el mundo. Estamos hablando que esto es demasiado, uniendo estos dos países que están en guerra, que están afectando literalmente todos el precio de los alimentos, por lo que el conflicto en curso y su impacto en la producción logística
de embarques ha generado preocupaciones sobre una posible escasez de grano a nivel global. Esto fue cuando comenzó, pueden ver la fecha, esto fue de hace tiempo, la guerra entre Rusia y Ucrania tensa la cadena de suministro y pone en riesgo las operaciones de miles de empresas. ¿Cómo está la cadena de suministro? Está tensa. Está demasiado tensa. La guerra de Ucrania ha golpeado a los mercados energéticos del mundo. Ahora el planeta enfrenta una crisis más profunda, una escasez de alimentos. Esto es crucial, mis hermanos. Los Estados Unidos ya se está preparando. Nancy Pelosi habló acerca de la inflación, lo que se viene sobre los Estados Unidos. El mismo Biden habló de que el precio de los alimentos va a comenzar a subir de una manera increíble. Ella le está hablando acerca de todo esto. La Casa Blanca se prepara para cifras de inflación extraordinariamente elevadas. Esto es en Estados Unidos, mi hermano. Aquí tenemos a la FAO, la situación alimentaria mundial. Tenemos todos los índices y estadísticas. El índice de precio de los alimentos. ¿Qué cosa es la FAO? Aquí lo tenemos. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura a nivel mundial. El índice de precios de alimentos de la FAO se situó en marzo de 2022 en un promedio de 159.3 puntos, es decir, 17.9 puntos, es decir, un 12.6% más que en febrero, con un salto gigantesco que lo llevó a un nuevo nivel, el más elevado desde su creación en 1990. ¿Usted está viendo de lo que estamos hablando? Gigantesco, lo llevó a un nuevo nivel, el más elevado desde su creación. El último aumento obedece a los nuevos máximos históricos de los aceites, la subida de los aceites, los vegetales, los cereales y la carne, mientras que también subieron notablemente los azúcares y los productos lácteos. Mi hermano, esto es largo. Aquí te va diciendo punto por punto en todo este material todo lo que ha subido. ¿Cuánto es que ha subido? Aquí tenemos las estadísticas, el índice completo. Yo leí todo lo que nada más le tomé algunas cositas. Todos los productos, punto por punto, los cárnicos, los lácteos, los vegetales, todo. ¿Cómo va a subir? Y los promedios que hay para el 2023, mi hermano. La cosa viene en grande. El mundo va para abajo en el tema, mira, de la alimentación. Mientras por otro lado tenemos que China está comprando los alimentos. Está acaparando granos. Hay algo extraño, no se sabe, que aún todavía estamos investigando. Acaparamiento chino. Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, a mediados del 2022 China tendrá el 69% de las reservas mundiales de maíz, el 60% de arroz, el 51% de trigo, y hay otros granos más, lo que no lo puse todo aquí. ¿Estamos entendiendo, hermano, de qué estamos hablando nosotros aquí? El mundo se está quedando sin comida por un lado, mientras que por otro lado hay magnates de la tierra que lo tienen todo, están acaparando granos. ¿Puede una ciudad, mi hermano, vivir sin agua? ¿Puede una nación completa sostenerse sin comida? Pues obviamente, claro que no. Es hacia allí exactamente hacia donde Satanás quiere llevar a todo el planeta Tierra. Es allí hacia donde él se dirige. Es hacia allí hacia donde se dirige el HAR, lo que nosotros estudiamos, ¿se acuerdan? Es hacia allí hacia donde se dirige todo el cambio climático y lo que está siendo provocado. Es hacia allí hacia donde se dirigen los globalistas, hacia el agua, el alimento, el querer controlarlo. ¿Qué cosa? El querer controlarlo todo. Exactamente. Todo esto me lleva a una sola cosa. Los globalistas quieren controlarlo todo. El Foro Económico de Davos, hace ya tiempo atrás, dijo que para el 2030, en su agenda, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, en ese desarrollo, ellos han dicho que para el 2030, usted no tendrá nada y vas a ser feliz. Mira, aquí lo tenemos. En 2030, no tendrás nada y serás feliz. Las predicciones que el Fondo Monetario Internacional ya hacía desde el 2016 vuelven
a escena en Davos. Esto ocurrió nuevamente en el 2019. Desde hace unos años, varios países se han propuesto retos para llevar a cabo antes del 2030. La llamada Agenda 2030, que en España tiene ministerio propio, recaído sobre la vicepresidenta segunda de Pablo Iglesias, con el objetivo de conseguir un mundo más igualitario y saludable. Unos objetivos que ya en 2016 se ponían sobre la mesa y para los que el Fondo Monetario Internacional hacía sus predicciones, que han vuelto a recordarse en el último Foro Económico Mundial celebrado en Davos, con especial protagonismo de una frase. Saben que esta es la frase ahora del Fondo Económico Mundial. En 2030, volvemos y repetimos, no tendrás nada y serás feliz. Ya des en cuenta que no estamos ni poniendo videos, porque ponemos videos y nos quitan los temas. Entonces tenemos los videos directamente donde ellos están diciendo, ahí sale Klaus Schwab diciendo, para el 2030 no tendrás nada y serás como, y serás feliz. El Papa también habló de lo mismo. El Papa habló de la tierra, habló del agua y habló aparentemente para bien, pero realmente de lo que están hablando es del desarrollo y la conservación de la tierra y del agua para que sean financiados por el Estado. Para nadie, no hay tierra para nadie. El Papa Francisco dice, defender la tierra y defender el agua es defender la vida. Es un documento largo y él habló mucho acerca de eso, pero lo mezcla con la doctrina que traen ahora los globalistas, dirigido por la misma Babilonia, como dice la palabra de Dios. Y ellos literalmente, como dice Apocalipsis 18, quieren quedarse con todo el suministro de todo lo que hay, de todo lo que respira, podemos decir, tanto de ganado como del alimento, con todas las cosas, mi hermano, con el agua y con todo. Por otro lado tenemos nosotros el mayor terrateniente de toda la tierra, el mayor negociante, este señorito, amén, de los Estados Unidos. ¿Qué pasó con Bill? Ha comprado y tiene para sí aquel que primero empezó por las computadoras, los celulares, y que luego se mudó para el tema de lo que va en el brazo. Ahora se metió en el tema, también está hablando del cambio climático, pero se metió en el tema de las tierras. Empezó a comprar tierras y tierras y ¿por qué tanta ambición y por qué tanta tierra? Mira cuánto compró, 100.000 hectáreas, y sumando, Bill está levantando el mayor imperio agrícola de los Estados Unidos. Esto es noticia, puede leerlo donde quiera. Usted puede buscar lo que se va a encontrar, con lo que se va a topar es demasiado grande. La pregunta es ¿por qué tanta tierra? No sé si esto no le hace pensar a ustedes. Ellos que no son de Dios, que no tienen el mensaje que tú y yo tenemos, están emigrando para las tierras, para el campo, y están comprando tierra para tener alimento y para tener a la población mundial como apretada cada vez más. Este es el mismo que está hablando de las carnes sintéticas y de los alimentos genéticamente manipulados. Es decir, en los Estados Unidos, en las grandes tiendas, en las grandes industrias, la gente lo que está comprando es alimento como. Por eso Dios te dice, advertiste del séptimo día, huye cual ave a tu monte y prepara alimentos para que lo siembre y lo coma de manera natural. Alabado sea el nombre del Señor. Detrás de esto tenemos, es decir, no solamente por donde quiera vemos hambre, desolación a la tierra, pero tenemos también el famoso ciberataque. Tenemos un ciberataque que está hace rato ya anunciado, planificado. Se está hablando hace rato de que el internet va a quedar completamente apagado y literalmente o desgraciadamente todo está conectado al internet. Todo se maneja a través del internet, el suministro de alimentos a nivel mundial. Los grandes negocios mundiales se manejan por internet. Se apaga el internet por una semana. Y saben que esto no es de semana. Se apagó por unas horitas en Facebook.
Y la gente se estaba muriendo, los grandes hombres de negocio, porque nada más se apaga por unos minuticos, por unas horas, y ya se van quebrando negocios que dependen completamente de estar conectados completamente al internet. Y tenemos varios ejemplos. Pero el internet ahora no va a ser apagado solamente un día, una semana. Esto se viene porque ya ellos mismos lo han anunciado, y me cuesta no tener que ponerle, qué triste no tener que ponerle videíto. Porque ellos mismos lo dicen, mi hermano. Ellos hablan abiertamente del ciberataque que se viene. Así que tenemos la crisis del bicho, tenemos la crisis del cambio climático, el clima que está rompiendo con todo el alimento. Tenemos la crisis de la guerra que está destruyendo los alimentos a nivel mundial. Y ahora un ciberataque para completar. Es decir, está poniendo Satanás una bomba para que acabe de terminar. Hermano, prepárese para lo que viene. Es Dios quien te está hablando en esta mañana. Lo que viene es grande y es la palabra de Dios la que ha hablado y está hablando en este día, mi hermano. Para colmo, un desconecto a nivel mundial que se harán todos los países que sin internet no se pueden comunicar. Y por tanto tiempo, y ellos lo han hecho adrede, por tanto tiempo se han conectado para el internet, para diariamente subsistir los grandes los grandes mercados a nivel mundial, en los Estados Unidos y en los grandes países. No llevan ni 5 días, mis hermanos, vacíos. Diariamente los trailers, los camiones vienen por montones, por miles, y están echando alimentos, mis hermanos, abasteciendo de alimentos diariamente. Lo más se toman 2 días. Porque son mucha gente que diariamente compran y los camiones diariamente van echando. Cuando se están 5 días sin abastecer, ya se ha comprobado que va para abajo, mi hermano. Y hay entonces escasez. Pero realmente el ciberataque viene. La gente, mis hermanos, se peleó. ¿Se acuerdan? En aquel tiempo estaba peleándose, estaba matándose. Cuando la crisis, que cuando empezó con el corona, por los papeles higiénicos, mis hermanos, imagínense ustedes, por la comida. El hombre cae por lo que come. El hombre bíblicamente es probado por el alimento. Imagínense si se estaba peleando por esto, mi hermano, cuánto más cuando le falte comida por una semana a una persona que esté sin casi nada que comer. La gente todavía no sabe lo que se avecina, mis hermanos. El primer hombre cayó por la comida. El segundo Adán venció donde el primero cayó. Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Una de las más grandes tentaciones a nivel mundial y que nos ayudan para las crisis que vienen, demostrado por la palabra de Dios, es el tema de la alimentación. Si usted no lo cree, vaya al libro de Daniel. Ellos no pudieron pasar la prueba del capítulo 3 si primero no pasan por un capítulo 1, por una prueba de alimentación. Sus caracteres estaban bien fundados, mi hermano. Y a veces el ayuno es necesario para el pueblo de Dios. Es necesario redoblar el yo, es necesario caer a los pies de Cristo, es necesario que el Espíritu Santo ayude a los hijos del Señor a estar conectados diariamente con Él. Y para poder tener un discernimiento completo, para sacar la nube y la neblina que hoy en día están nublando a todos los moradores de la tierra, hace falta ayuno, hace falta estar en la reforma pro salud, hace falta estar con Dios. Es necesario, mi hermano, que le prestemos atención, que lo que se viene, literalmente se viene feo. Díganme ustedes cuando les falte el alimento. Y ya esta crisis estuvo empezando, lo que gracias a Dios ellos echaron para atrás. Díganme ustedes cuando les falta el alimento. La gente se echaron para atrás y ellos saben lo que están haciendo para llegar a donde van a llegar. Pero ellos estaban provocando esto en un momentico de la historia. Todo esto se vio. Y aún usted puede buscar y se da cuenta que en muchos lugares llegaron a estar así, donde no había nada. Pero rápidamente abastecieron. Ellos estaban probando el mundo entero a ver cómo la gente reaccionaba. Y ya ellos saben que las ovejas están preparadas para ir al matadero. Ellos lo saben. Pero hoy la gente lo que está haciendo es, en vez de hacer la voluntad de Dios,
La gente lo que está es migrando. Así es, emigrando, yendo para otros lugares que no tienen nada que ver. Obviamente, y se lo voy a decir desde ahora. Obviamente. Sí, la gente lo que está haciendo es emigrando. Ese Río Bravo. Y saben que es por miles que está toda la emigración. Usted me puede decir, pero bueno, usted no se meta en eso porque esto a usted no le converge. Mire, mi hermano, el Señor me ha puesto aquí, me ha puesto como atalaya. Amén. En los muros de Sion. No te detengas. Anuncia a mi pueblo su rebelión. Amén. Y a la casa de Jacob su pecado. Alza tu voz como trompeta. Amén. Lo que Dios dice no se puede callar. Sí, la gente está emigrando. No hay nada que emigren. Siempre ha habido emigración. Cada vez que hay hambre la gente va emigrando. Pero tenemos que ver los tiempos en los cuales estamos viviendo. Y también tenemos que ver los motivos por los cuales estamos emigrando. Amén. ¿Ok? La gente se va para los Estados Unidos y la gente no sabe que para que se pase una ley dominical en los Estados Unidos, la crisis tiene que ser de carácter pero tan gigante para que se pase una ley dominical. Tiene que ser tan grande, como dice el espíritu de profecía. Tiene que ser una crisis estupenda. Satanás tiene que llevar a esta nación y a todo el mundo a la quiebra total. Tiene que ser una prueba tan dura, una prueba tan fuerte para la iglesia y para el mundo. El mundo tiene que ser tan sacudido y tiene que ser llevado a este país hasta el mismo fondo. Tiene que ser tan crudo, mi hermano, los que analizan la profecía, los analíticos. Que la gente diga, la cosa está cruda, la cosa está demasiado fea, basta ya, ¿hasta cuándo? Hay que entregarle a toda esta nación a nuestro Dios nuevamente y tienen que poner la ley dominical únicamente cuando venga la crisis, y la crisis que se avecina bíblicamente y por el espíritu de profecía, por el suministro de los alimentos, mi hermano. La crisis que viene es por el clima, por el cambio climático, para que venga a cumplirse el punto que quiere el Papa en el Laudato Si, el punto 237, el domingo va a ser impuesto por ley, tal cual como nos dice la palabra de Dios y el espíritu de profecía en el libro Conflicto de los Siglos. Alabado sea el nombre del Señor. La crisis que viene por el clima está tocando específicamente las áreas que tienen que ver con la alimentación en el mundo entero, deforestando, haciendo sequía, creando caos en el mundo y crisis alimentaria. Y el desembolso económico va para el piso, mi hermano. Esto afectará literalmente. La gente no sabe para dónde está yendo y qué es lo que está haciendo. No es que se esté yendo, es el tiempo en el que se están yendo y es los motivos egoístas por los que se está yendo la mayoría. Aquel que se vaya con otro motivo, con el motivo de llegar a esta nación para ir rápidamente hacia donde Dios quiere que se vaya y hacia donde es que Dios quiere que se vaya en este momento, ahora mismo, en este tiempo, es exactamente para el campo, mi hermano. Dice, el mundo protestante ha establecido un día de reposo idolátrico en el lugar donde debería estar el sábado de Dios y va en pos de la pisada del papado. Por esta razón, veo la necesidad de que las familias del pueblo de Dios se trasladen a Estados Unidos, no, se trasladen fuera de las ciudades. Si es con el motivo, ya le digo, de llegar a esta nación para ir a donde Dios quiere, fuera de las ciudades. Pero en este tiempo específico en el cual estamos viviendo, aquellas personas que están buscando ganancias materiales no están viendo ni tienen la mirada conforme a donde la tiene Dios. El Señor quiere que usted tenga la mirada en lo celestial. Amén. En el santuario celestial, allí en la administración de Cristo que está haciendo por nosotros. Es necesario tener nuestra vista fija al cielo, mi hermano. Amén. Y no en las cosas terrenales. Amén. El Señor Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Dice claramente la palabra de Dios, este es el propósito de Dios. Y dice, dentro de no mucho tiempo habrá tal contienda y confusión en las ciudades que aquellos que deseen salir de ellas no podrán hacerlo. Y saben que hay muchos que le están echando a aquellos que están hablando de que Estados Unidos se va a poner crudo. Dicen, bueno, pero aquí hay que estar porque aquí hay que predicar. Exactamente lo que están ya, felicidades. Pero irse con motivos egoístas
Es de lo que estamos hablando específicamente ahora. No sé si me están entendiendo lo que estamos hablando. Aquellos que deben salir de ellas no podrán hacerlo. Debemos estar preparados para estos acontecimientos. Esta es la luz que el cielo me ha dado. Mensaje selecto, tomo 2, página 409. Salí. ¿Y cómo dice ella? Tan pronto como sea posible, es lo que quiere Dios. Vez tras vez, el Señor ha dado instrucción en el sentido de que nuestro pueblo debe mudar a su familia de las ciudades al campo, porque en el futuro, ya en el cual estamos viviendo ahora mismo, se agravará mucho el problema de comprar y vender. Debemos comenzar ahora a escuchar las instrucciones que se nos ha dado una y otra vez. Salir de las ciudades a los distritos rurales, donde las casas no están, escuchen bien, cerca la una de la otra, y donde estaréis libres de la intervención de los enemigos. Hay que tomar todas las instrucciones de Dios, mi hermano. Pero la gente quiere ir apiñado para donde están los apartamentos y vivir uno arriba del otro, o abajo del otro, o en el sótano. Y que en la tumba colectiva, cuando hay un temblor, venga y le caiga arriba todo. La gente, mi hermano, literalmente, y el pueblo de Dios está en estos momentos, mi hermano, sirviéndole de tropiezo al mismo Dios. Sirviéndole de tropiezo a los pequeñitos que hay en el propio pueblo de la iglesia adventista del séptimo día, porque son los líderes a veces que están liderando y orquestando todo este cruce de ir para allá, pero es para prosperar mundanalmente hablando, mi hermano, no hablando cristianamente. Aquellos de Sion, estamos criticando a nadie y no queremos que se nos malinterprete. Aquellos de Sion, hay unas palabras de Dios también que nos habla, y hemos visto en este día que todo se aplica para nosotros, para el pueblo de Dios en nuestros, ¿qué cosa? En nuestros días. Aunque usted vea y dice, no, pero eso es para... No, ya lo vimos ahora mismo, por eso pusimos todas esas citas, para que veamos que esto es aplicable para nosotros. Miren lo que dice la palabra de Dios. Mas si dijereis, no moraremos en esta tierra. Amén. Jeremías 42:13. Mas si dijereis, no moraremos en esta tierra, no obedeciendo así a la voz de Jehová vuestro Dios. Jehová Dios, él dijo, para el oriente, espiritualmente hablando, no para el norte, terrenalmente hablando. Escúchenlo, el que tenga oído, oiga. Jehová dijo para el oriente. Amén. No obedeciendo a la voz de Jehová vuestro Dios, diciendo, no, es decir, no obedeciendo a lo que el Señor dijo, váyanse para el campo, no vamos a morar en esta tierra, sino que vamos, dice, sino que entraremos en la tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, y todo por el hambre. ¿Ya lo vieron bien? Ni padeceremos hambre, allá moraremos. A Dios no le haremos caso, nosotros lo que vamos es para allá donde hay bastante comida, donde no hay guerra, donde todo es feliz. Este país no tiene guerra, él pelea pero lejos, bien lejos, todo el mundo por allá, y él dirige la orquesta solo, aquí vacío. Y allí no hay hambre, todo está lleno, como hay comida, usted no sabe qué cosa es comida, mis hermanos. Y dice, allí moraremos. Ay, mira, esto me recuerda a una frase que aparece aquí en el libro de Santiago, no sé si la han leído. De los que piensan así de esa manera, de manera terrenal, le decimos Santiago capítulo 4 versículo 13, dice, en el subtítulo dice, no os gloriaréis del día de mañana. Vamos ahora, dice Jehová, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Es ciertamente un poco de neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, mi hermano. Y así mismo está pensando esta gente. Nosotros no vamos para donde dice Dios, nosotros vamos para donde queremos prosperar, para donde queremos dinero, mi hermano. ¿Hasta cuándo va a ser esta vida de pobreza? Dicen algunos, mi hermano. Veamos esto de la manera más espiritual que se pueda. No me vean a mí, vean que Dios está hablando, Dios está dando palabras. Ahora, por eso oí palabra de Jehová, remanente de Judá.
Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, si vosotros volvéis de vuestro rostro para entrar en Egipto y entraréis para morar allá, sucederá que la espada que teméis, aquella que ustedes están oyendo, os alcanzarán allí en la tierra de Egipto. Y el hambre de que tenéis temor allá en Egipto os perseguirá. Y allí moriréis. Allí va a comenzar el hambre. Desde allí va a morir. Pero viene para todo el mundo. Viene para todo el mundo. Pero para el pueblo que le hizo caso a su Dios, no hay hambre. Sustento de pan será en sus días de angustia. Alabado sea el nombre del Señor. Todos los hombres, ¿cuántos? Todos que volvieren su rostro para entrar en Egipto, aquella tierra, para morar allí, morirán a espada, de hambre y de pestilencia. No habrá de ellos quien quede vivo, ni quien escape delante del mal que traeré yo sobre ellos. Que Dios nos ayude a hacer la voluntad de Dios. Amén. Que Dios nos ayude a no movernos por impulso, sino a movernos por la voz del Espíritu Santo del Señor. Amén. Que el Señor nos ayude a pasar por todo el tiempo de angustia agarrado del Cristo Jesús, Amén. de nuestro Señor Jesucristo, para que se cumplan estas palabras que dice: en el hambre te salvará de la muerte y del poder de la espada en la guerra, de la destrucción y del hambre te reirás y no temerás de las fieras del campo. Que Dios nos bendiga a cada uno de los que estamos en esta hermosa mañana. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a postrarnos de rodillas, todo lo que puedan hacerlo. A ver si se puede apagar ahí en el... Amén. Para tener la oración de despedida. Oramos. Amén. Padre Celestial, te agradecemos, te damos muchas gracias, Señor, porque tú, Señor, nos has ayudado y nos has cuidado. Amén. Te damos gracias, Padre, porque realmente sabemos que tú nos amas. Amén. Y que tú estás a nuestro favor, Señor. Amén. Nosotros sabemos, Padre eterno, que en el tiempo de angustia tú quieres ayudarnos. Tú quieres, Padre eterno, que nosotros estemos completamente saciados de pan, no solamente físico, sino también espiritual, para que podamos depender así completamente de ti, Señor, y pasar por todo el tiempo de angustia sin ver la muerte, tal cual y como tú nos los has prometido. Amén. Señor Jesús, nos entregamos en tus manos. Mira nuestros corazones, Señor. Permite que pueda ser entero tuyo. Amén. Abrimos la puerta de Él para que sea tu morada, Señor. Guía a cada uno de nuestros hermanos alrededor de todo el mundo, Señor. Amén. En toda la faz de la tierra, donde quiera que se encuentre un hijo tuyo. Dale de tu bendición, Señor, y ayúdale a prepararse para lo que muy pronto se avecina. Amén. Y si hay alguien, Señor, que escuchó este tema, de aquellas personas que no tienen en alto aquellas cosas espirituales, sino que su meta es prosperar en este reino, Señor, muévele su corazón, Amén. ayúdale, Señor, Amén. quítale el velo, Padre, Amén. y que sea levantado de este estado, Amén. porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.